Hola, soy Goretti Serdio, estoy haciendo la tarea semipresencial de Maninfo. Hoy es 21 de septiembre y estoy, en mi casa. Dentro de la química, de ingeniería química, pues se trata de observar, experimentar y volver a observar. Esto dentro de un laboratorio, y dentro del laboratorio, pues las medidas más utilizadas se dan por el sistema de unidades internacional. Las más comunes puede ser la unidad de masa, que se da en kilogramos, la unidad de corriente eléctrica, que se da en amperios, la unidad de temperatura, que se da en Kelvin, o la unidad de cantidad de sustancia, que se da en moles. En la ingeniería química se hacen reacciones químicas, y lo que se mide dentro de estas reacciones pues son las sustancias que reaccionan entre sí. Dentro de un laboratorio, pues para medirlo, pues es necesario una balanza y un vaso de precipitado. Por ejemplo, no sé, quiero reaccionar aluminio con cloruro, entonces pues mido el aluminio en un vaso de precipitado dentro de la balanza y mido el cloro en una probeta, ya que está en el líquido y el otro está en sólido. Ya si estoy, por ejemplo, que yo me quiero especializar en el medio ambiente, pues no sé, poniendo el ejemplo del río Santiago, voy al campo del río Santiago y ahí mido las sustancias tóxicas que hay dentro de él y, y a partir de eso elaboro reacciones químicas pues para reaccionar con esas sustancias tóxicas y poder contrarrestar lo que ya está siendo afectado del río Santiago. Como ya mencioné, pues para medir dentro de un laboratorio se ocupa las balanzas, las propetas, las pibetas, pues muchos utensilios de ahí del laboratorio, ya sea sólido, líquido o gas, lo que quieras medir. Si estoy en el campo de trabajo, por ejemplo, hablando del ejemplo del río Santiago, para medir la presión o el volumen concentrado, lo que se necesita es un termómetro de gas. Hablando en general, se mide pues para conocer la sustancia que tienes y para saber con qué hacerla reaccionar, y la sustancia con la que la vas a reaccionar también se mide pues para conocer cantidades y no generar sustancias tóxicas. Hablando en concreto, por ejemplo, del ejemplo que ponía del río Santiago, pues se tiene que medir el volumen de la sustancia que está concentrado en el río. Si ponemos un ejemplo de que estoy en el laboratorio y quiero crear un fertilizante, pues tengo que medir nitrógeno, potasio, fósforo dentro de la balanza y a partir de esto, pues hacer la reacción. Es indispensable medir estas sustancias, ya que pues a partir de esto sabes cómo manejar la reacción y con qué hacerlo reaccionar, porque pues si no tienes como una idea, no sabes si mezclas, no sé, 50 miligramos de zinc con 50 miligramos de otra cosa, puede hacer una reacción muy tóxica. Entonces pues es necesario saber que se tiene que manejar en cantidades pequeñas o en cantidades grandes, dependiendo del caso. El conocer o no conocer esta medida de unidades pues afecta primero el tema de estudio, el experimento y los resultados, además de que afecta la manera en que son entendidos los resultados. Por ejemplo, hablando del río Santiago, si mido la presión de algo, la densidad, perdón, y la mido en kilogramos sobre mililitros, la sustancia que le ponga para contrarrestar esto, pues van a ser en cantidades muchísimo más grandes porque lo tengo en mililitros en lugar de litros. Entonces, al poner en cantidades más grandes una sustancia, puedo generar una reacción química tóxica, lo cual puede afectar, no sé, a la vida de las personas que viven alrededor del río Santiago. Entonces, pues es súper indispensable conocer el sistema de unidades y saber en qué se está midiendo cada cosa. Y bueno, pues para terminar, las fuentes de investigación que utilicé para esto es primero mi libro de química de Raymond Chang, 11ª edición, es el sitio web fisicoquímica.com y es el blog de Jerry Toluca de instrumentos de medición. Y bueno, muchas gracias.